Esa mañana en Riverside, el aire olía a flores recién cortadas y a banco de iglesia barnizado, pero lo que de verdad pesaba era el silencio apretado de la gente que quería a Sterling Caldwell. El féretro de madera clara estaba al frente, sencillo, como él habría preferido. La comunidad llenó los bancos, empleados de las ferreterías, vecinos, amigos de toda la vida. Brooke, de negro, sostenía el programa de la ceremonia con las manos frías, intentando anclar la respiración. A su alrededor, condolencias cortas, apretones de hombro, miradas que buscaban decir «lo siento» sin palabras. El luto tenía un ritmo propio. Entrar, saludar, sentarse, callar. Nadie esperaba que ese día mutara de despedida a juicio público. Nadie estaba preparado para ver cómo el duelo podía ser interrumpido por algo más áspero que la muerte. Vivien llegó como llega alguien que ya decidió el final de una escena. Impecable, puntual, con una carpeta rígida bajo el brazo. Se colocó donde todos pudieran verla y pidió atención con la serenidad de quien trae una verdad que arde. Dijo en voz clara que Brooke no era hija biológica de Sterling. Hubo un murmullo, sillas que rozaron el piso, cabezas que se giraron buscando la reacción de la joven. Brooke no lloró, se quedó quieta como si el cuerpo no entendiera la orden de moverse. Vivien mostró papeles, habló de tipos sanguíneos, insinuó historias que nadie quería escuchar en un funeral. Dexter, adolescente y nervioso, rió por lo bajo como si aquello lo protegiera del miedo. Varios familiares protestaron, pero ella siguió, convencida de que podía reescribir un apellido con un dato suelto y una escena calculada. El abogado Eugene Holbrook, viejo amigo de Sterling, estaba sentado en la última fila. Al escuchar las palabras de Vivien, se levantó despacio, con esa calma que solo tiene quien conoce la verdad. La tensión en el aire era tan densa que hasta el viento afuera pareció detenerse. Dijo con voz firme que debía cumplir una instrucción que Sterling había dejado por escrito. En sus manos, un sobre lacrado con el nombre de Brooke en tinta azul. Los presentes se miraron unos a otros. Vivien frunció el ceño, segura de que aquello no podía detener su farsa. Eugene rompió el sello, sacó la carta y comenzó a leer. Su voz temblaba un poco, no por duda, sino por la carga emocional que contenían aquellas líneas escritas por un hombre que había previsto incluso su propia defensa después de la muerte. La carta decía que Sterling sabía sobre la incompatibilidad de tipo sanguíneo, pero también conocía la historia completa. Angela, la madre de Brooke, había sido adoptada. Por eso, cualquier diferencia biológica carecía de sentido. El padre revelaba además que durante una cirugía cuando Brooke tenía 8 años, se realizó un test de ADN que confirmaba un 99,98% de paternidad biológica. El murmullo cambió de tono. Lo que antes era duda ahora era vergüenza ajena. Vivien intentó interrumpirlo, pero Eugene siguió leyendo. Y entonces llegó la parte que quebró su máscara. Sterling confesaba que se había hecho una vasectomía años antes de conocerla, lo que hacía imposible que Dexter fuera su hijo. Un silencio absoluto cayó sobre todos. Vivien se tambaleó. Dexter bajó la cabeza pálido, comprendiendo lo que eso significaba. Eugene hizo una pausa breve antes de continuar. De su maletín sacó una pequeña grabadora gris, vieja, con una etiqueta escrita a mano. Para cuando ya no esté. Nadie respiraba. Pulsó el botón y la voz de Sterling llenó el aire. Era la voz cálida de un hombre que aún amaba incluso a quienes lo traicionaron. Vivien, decía, sé que Dexter no es mi hijo, pero lo cuidé como si lo fuera. Y sé que Brooke es mi hija, lo comprobé y lo sentí cada día de mi vida. El amor, no la sangre, define a una familia. La grabación seguía con palabras de perdón, pero también con advertencias claras. Mencionaba haber dejado copias de documentos, audios y pruebas en manos de abogados y del Ministerio Público, por si algo sospechoso le ocurría. Algunos invitados lloraban en silencio. Otros simplemente asentían, comprendiendo que Sterling había protegido a su hija incluso desde la tumba. Vivien no dijo nada. El color se le fue del rostro y sus manos temblaban. Intentó sostener su bolsa, pero los dedos parecían de piedra. Se giró para salir, tropezó con una silla y abandonó el lugar sin mirar a nadie. Dexter, inmóvil, la observó alejarse hasta que sus ojos se encontraron con los de Brooke. Por primera vez no había burla ni desprecio en su mirada, solo confusión y culpa. Brooke, con el rostro mojado por las lágrimas, no se movió. No había rabia, solo una tristeza profunda por ver derrumbarse lo que quedaba de su familia. En ese momento el abogado cerró la carta y dijo: Sterling quería que supieran esto.
no para humillar a nadie, sino para que la verdad liberara a su hija. La ceremonia terminó en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los asistentes se fueron retirando uno a uno, dejando tras de sí el eco de lo que acababan de presenciar. Brooke permaneció de pie frente al ataúd un largo rato, sin sentir el frío ni el cansancio. Solo pensaba en cómo su padre, incluso desde la distancia de la muerte, había protegido su dignidad. Eugene se acercó y le puso una mano en el hombro. Tu padre sabía quién eras, Brooke. No permitas que nadie te haga dudar de eso. Ella asintió sin poder responder. A su alrededor, los vitrales dejaban pasar una luz tenue que parecía limpiar, poco a poco, la atmósfera cargada. Por primera vez desde el comienzo del funeral, respiró sin que doliera tanto. Y si tú, que estás leyendo esto, has llegado hasta aquí, quizá también hayas sentido esa mezcla de rabia, tristeza y alivio que deja la verdad cuando por fin sale a la luz. Cuéntame desde dónde estás viendo esta historia y si alguna vez viviste algo que te hiciera dudar de quién eres o de tu propio valor. Brooke no sabía que miles de personas conocerían su historia después, pero en ese instante, su historia se parecía a la de muchos, perder casi todo para recuperar lo más importante, la verdad. Mientras el viento movía las flores sobre la tumba, ella comprendió que la herencia de su padre no estaba en los bienes, sino en la manera en que había elegido amar sin condiciones. Esa noche, Brooke regresó a su casa, una vivienda modesta llena de recuerdos. Sobre la chimenea aún estaba la última foto con su padre, tomada en la inauguración de la tercera ferretería. En la imagen, Sterling la abrazaba con ese orgullo que solo un padre sincero puede mostrar. Encendió una vela y se sentó frente a la mesa del comedor, donde descansaban las llaves de las tiendas. Era lo único que quedaba de una vida compartida entre risas, trabajo y lecciones. El cansancio del día le cayó encima como una ola pesada, pero también una sensación de justicia. Por más que Vivian hubiera intentado destruir su nombre, la verdad se había impuesto. En ese silencio doméstico, Brooke prometió cuidar el legado que tanto había costado mantener. En los días siguientes, el pueblo entero habló del funeral. Los rumores corrían, pero también lo hacía la admiración por Sterling y la compasión por su hija. Vivian desapareció de Riverside y Dexter no volvió a la escuela durante una semana. Brooke intentó retomar su rutina como maestra, pero cada vez que entraba al aula y veía los dibujos de sus alumnos, recordaba las palabras de su padre. La confianza es la mejor herencia. Una tarde, mientras corregía cuadernos, el teléfono sonó. Era Dexter. Su voz sonaba distinta, temblorosa. Le pidió verla. Brooke dudó, pero aceptó. Al fin y al cabo, el rencor no le devolvería nada. Acordaron encontrarse al día siguiente en la tienda más antigua, la que Sterling había abierto con sus propias manos. Al día siguiente, Brooke llegó temprano a la ferretería. El lugar conservaba el aroma a madera y metal que siempre la reconfortaba. Las herramientas alineadas con precisión parecían aún hablar del cuidado de Sterling. Dexter llegó unos minutos después con las manos en los bolsillos y los ojos bajos. Vestía una sudadera gris, el rostro cansado. No fue fácil mirarlo. Él se quedó de pie sin saber cómo empezar hasta que finalmente dijo algo que rompió la distancia. No sabía nada, Brooke. Mamá me hizo creer que tú querías quitárnoslo todo. Su voz se quebró. Ella no respondió de inmediato. Lo observó y vio a un chico perdido, más víctima que cómplice. Después de unos segundos, solo asintió y le ofreció una taza de café. Pasaron horas hablando. Dexter confesó que había escuchado discusiones entre Vivian y Sterling, amenazas veladas sobre el testamento, y que incluso ella lo había hecho firmar documentos sin explicarle. Brooke escuchó sin juzgar. No era el momento de castigar, sino de entender. Le contó que su padre lo había amado igual, sin importar la sangre, y que si quería limpiar su nombre, debía hacerlo con acciones. Empieza aquí, le dijo, señalando el mostrador. Aprende cómo trabajaba él. Aprende a ganarte la confianza de la gente. Dexter aceptó. No con entusiasmo, sino con la humildad de quien finalmente entiende lo que ha perdido. Aquel día marcó el inicio de una lenta reconciliación, nacida no del perdón fácil, sino del deseo sincero de reparar lo roto. Los primeros días de Dexter en la ferretería fueron torpes. Derramaba tornillos, confundía precios, olvidaba pedidos. Pero Brooke no lo reprendía, lo dejaba aprender a su ritmo. Los vecinos al principio lo miraban con desconfianza. Algunos todavía lo recordaban riéndose en el funeral. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a notar su cambio.
Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y cuando un cliente mayor no podía cargar algo, era el primero en ayudar. Brooke observaba en silencio. Había algo sanador en ver cómo la misma tienda que había sido escenario de tantos recuerdos se convertía ahora en el lugar donde dos vidas heridas intentaban recomponerse. Sterling, pensaba ella, habría estado orgulloso de verlos así, no como enemigos, sino como familia reconstruyendo lo que otros quisieron romper. Los meses pasaron y la vida empezó a recuperar un ritmo distinto. Brooke seguía enseñando en la escuela, pero cada tarde pasaba por las tiendas para revisar los balances. Dexter la esperaba con un cuaderno lleno de notas y dudas, y poco a poco comenzó a ganarse la confianza de los clientes. La comunidad empezó a tratarlos como herederos legítimos del legado Caldwell. Una tarde, Eugene los visitó para entregarles los últimos documentos del testamento. Tu padre dejó todo a tu nombre, Brooke, explicó, pero añadió una cláusula especial, que ninguna tienda podrá ser vendida mientras exista un Caldwell trabajando en ellas. Ella sonrió. Sterling había pensado en todo. No solo les dejaba un negocio, sino un compromiso moral con el trabajo y la familia. Esa noche, mientras revisaban los papeles, Brooke y Dexter se quedaron en silencio largo rato. No hacía falta decir nada. Ambos sabían que esa cláusula era la forma en que Sterling seguía guiándolos, incluso sin estar presente. Dexter levantó la vista y dijo, «Creo que ahora entiendo por qué siempre repetía que el nombre Caldwell valía más que el dinero». Brooke sonrió, cansada pero en paz. Afuera, las luces del pueblo comenzaban a encenderse y el reflejo cálido iluminaba los estantes llenos de herramientas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el aire dentro del local no pesaba. Sterling no solo les había dejado una herencia material, sino un propósito, cuidar lo que construyó y honrarlo con la misma honestidad que lo definía. Una mañana de sábado, mientras limpiaban el escaparate, un cliente habitual, el señor Graham, se acercó con una caja de herramientas vieja. Tu padre me la vendió hace 30 años, dijo. Sigue funcionando como el primer día. Brooke la sostuvo con cuidado, como si tuviera algo sagrado entre las manos. Aquella caja representaba todo lo que su padre había sido. Firme, útil, confiable. Dexter la observó en silencio, entendiendo que el legado de Sterling no estaba en los bienes, sino en la forma en que la gente lo recordaba. En ese instante, Brooke sintió una paz que no conocía desde el día del funeral. Por fin, el dolor empezaba a transformarse en gratitud, y la herida, aunque profunda, comenzaba a cerrar. Con el paso de los meses, Vivian se convirtió en un fantasma del que ya casi nadie hablaba. Algunos decían haberla visto en otra ciudad, intentando empezar de nuevo, pero para Brooke y Dexter, su nombre ya no significaba nada. Lo importante era mantener viva la memoria de Sterling y aprender a convivir con el pasado sin dejar que doliera. Brooke, que al principio había evitado las fotografías, ahora las colocaba nuevamente en las paredes de su casa. Cada retrato del padre sonriendo era un recordatorio de que había vencido la mentira con la verdad. A veces, al regresar del trabajo, encendía una vela frente a su foto y decía en voz baja, «Lo logramos, papá». Y aunque nadie respondía, el silencio tenía la calidez de una presencia. En el aniversario de su muerte, la comunidad organizó una pequeña ceremonia frente a la ferretería principal. Los vecinos colgaron una placa que decía «Sterling Caldwell, honestidad y servicio, nuestro ejemplo». Brooke habló brevemente, con la voz serena pero firme. Contó que su padre le enseñó que la verdadera fuerza de una persona se mide en cómo reacciona ante la injusticia. Miró a Dexter, que estaba entre la gente, y vio que él también lloraba. No de tristeza, sino de redención. Después de la ceremonia, él se acercó y le dijo que quería donar parte de sus ingresos a un programa de becas técnicas para jóvenes. Brooke aceptó ayudarlo. Era la manera más justa de continuar el legado, devolviendo a otros la oportunidad de construir algo digno. El proyecto de becas se convirtió en algo más grande de lo que imaginaron. Con el tiempo, otros comerciantes del pueblo se sumaron, inspirados por la historia de Pa. Los Caldwell. Lo llamaron Manos que Construyen, en honor a Sterling. Cada mes ayudaban a estudiantes de bajos recursos a aprender oficios mecánicos, carpintería o reparación. Brooke se encargaba de la parte educativa, mientras Dexter gestionaba las herramientas y materiales. La ferretería se transformó en un punto de encuentro, un espacio donde la comunidad volvía a respirar optimismo. Lo que había nacido de una traición terminó siendo una cadena de bondad, y cada vez que alguien cruzaba la puerta, Brooke pensaba que su padre habría sonreído al ver que su legado seguía reparando no solo cosas, sino también personas.
Una tarde lluviosa, Eugene volvió a visitarlos. Llevaba consigo un pequeño paquete con el sello del despacho jurídico de Sterling. «Tu padre pidió que esto se entregue exactamente un año después de su partida», dijo con una sonrisa leve. Brooke abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la caligrafía firme de Sterling y un pequeño llavero, metálico con el logotipo de la primera tienda. En la carta, él les recordaba que el éxito sin empatía no vale nada y que el amor, aunque se oculte entre pérdidas, siempre encuentra forma de volver. Brooke leyó en silencio con el corazón apretado mientras Dexter observaba con respeto. Aquellas palabras eran el cierre perfecto de una historia que en realidad nunca había terminado. Solo había cambiado de forma. Pasaron los años y la ferretería Caldwell se convirtió en una especie de símbolo local. Los periódicos del condado escribieron artículos sobre cómo una familia había logrado transformar una herencia manchada por la mentira en una lección de integridad. Brooke nunca buscó reconocimiento, pero cada vez que un antiguo cliente mencionaba el nombre de su padre, algo en ella se iluminaba. En las vitrinas, junto a las herramientas, colocó una pequeña fotografía de Sterling con la frase «El amor construye más que el acero». Esa frase se convirtió en el lema de todo el negocio. Dexter, ahora con más experiencia, se encargaba de enseñar a los aprendices, repitiendo las lecciones que Brooke alguna vez le había enseñado con paciencia. Una tarde de verano, mientras el sol se colaba entre los árboles, Brooke y Dexter cerraron la tienda un poco antes. Decidieron visitar el cementerio. El mármol blanco del sepulcro de Sterling relucía bajo la luz dorada. Brooke dejó flores frescas y ambos permanecieron en silencio. No había tristeza, solo una calma profunda. Dexter rompió el silencio con una frase sencilla. «Gracias por no rendirte conmigo». Ella lo miró y respondió, «Papá no lo habría hecho y yo tampoco». En ese momento comprendieron que el perdón no siempre era una palabra, sino una forma de vivir. El viento movió las hojas suavemente, como si el propio Sterling los estuviera escuchando, satisfecho de que su legado había cumplido su propósito: unir, sanar y enseñar. Brooke siguió visitando el cementerio cada mes. A veces llevaba flores, otras solo se sentaba en silencio a contarle mentalmente todo lo que había pasado. Hablaba con su padre como si aún pudiera oírla, contándole los avances del programa de becas o las historias de los aprendices que habían conseguido empleo gracias a él. Aquellas visitas se convirtieron en un ritual de gratitud más que de dolor. En una de esas ocasiones notó a una mujer mayor dejando flores en una tumba cercana. Se saludaron con una sonrisa leve, y Brooke pensó que, aunque el tiempo pasa y las pérdidas duelen, hay algo en la bondad que siempre encuentra eco en los demás. Al regresar al coche, encendió la radio y una canción que su padre solía tararear comenzó a sonar. No pudo evitar llorar, pero esta vez de paz. La vida siguió su curso. Brooke mantuvo su trabajo como maestra, y los niños del pueblo crecieron escuchando su historia como un ejemplo de fortaleza. Algunos la llamaban la señora Caldwell que nunca se rindió. Dexter, por su parte, se convirtió en un joven respetado, conocido por su humildad y dedicación. Nadie recordaba ya la vergüenza del funeral. Todos hablaban de la redención. A veces, en reuniones escolares o ferias locales, Brooke veía a madres con sus hijos y pensaba en todo lo que su padre había querido enseñarle: que la familia no se mide por la sangre, sino por el amor que uno decide ofrecer. Y así, en medio de una vida simple pero llena de sentido, comprendió que la justicia más profunda es la que se vive con el corazón en calma. El 5º aniversario de la muerte de Pansy Spence, Sterling llegó con una mezcla de nostalgia y orgullo. Eugene volvió a aparecer en la ferretería con un sobre sellado. «Tu padre pidió que esto se abriera hoy», dijo con tono respetuoso. Brooke reunió a Dexter y a algunos empleados para leerlo juntos. Dentro había una carta escrita con tinta azul, igual que la primera. Sterling les hablaba como si el tiempo no hubiera pasado. Si están leyendo esto es que lograron mantener vivo el nombre Caldwell. No olviden nunca que los negocios pueden caerse, pero la decencia nunca se quiebra. Si alguien necesita ayuda, denla. Si alguien los hiere, perdonen. Eso también es construir. Las palabras se clavaron en todos con una fuerza silenciosa. Brooke se limpió las lágrimas, sabiendo que incluso desde la eternidad su padre seguía enseñando. Si tú has llegado hasta aquí, detente un momento. Piensa en alguien que te haya dejado una lección que aún te acompaña. Escríbelo en los comentarios o comparte esta historia para que otros recuerden que las heridas pueden transformarse en fuerza.
Brooke y Dexter lo aprendieron del modo más duro, pero también más humano. Perdiendo casi todo, ganaron lo esencial. En ese 5º aniversario, mientras las luces del taller se apagaban y el eco de la carta se desvanecía, Brooke sintió que por fin podía soltar el peso del pasado. Su padre ya no estaba, pero su voz, su ejemplo y su amor seguían siendo el motor que la impulsaba cada día. Los años siguientes consolidaron lo que Sterling había soñado sin saberlo. La red de becas Manos que Construyen se extendió a otros pueblos y jóvenes de distintas regiones comenzaron a viajar a Riverside para aprender allí. La ferretería, antes un simple negocio familiar, se transformó en un punto de encuentro donde la gente encontraba más que herramientas, encontraba propósito. Brooke, ya con algunas canas en el cabello, seguía enseñando en la escuela, aunque cada vez que podía se pasaba por la tienda para saludar y compartir café con los aprendices. Dexter, ahora un adulto, era el encargado principal. Ambos sabían que lo que habían levantado no era un imperio económico, sino un refugio moral, una forma de mantener vivo el corazón de Sterling. Una tarde de otoño, mientras caían las hojas amarillas sobre la acera frente a la tienda, Brooke colocó un cartel nuevo en la vitrina. En letras sencillas se leía: "El amor hace familia, la confianza la mantiene unida". Muchos se detuvieron a leerlo. Algunos incluso se emocionaron. Para ella era más que una frase. Era la síntesis de todo lo vivido. Recordó aquel día en el funeral, el dolor, la humillación, la voz de su padre en la grabación. Todo eso había pasado, pero no la había destruido. Al contrario, la había moldeado. Y en ese instante, mientras el sol se ocultaba sobre el letrero con su apellido, comprendió que el verdadero legado no era la tienda, ni siquiera la historia, sino la paz que llega cuando uno elige perdonar y seguir adelante. Brooke envejeció sin perder la serenidad que había aprendido a cultivar. En las ferias del pueblo, los niños que antes fueron sus alumnos se acercaban a saludarla y a contarle cómo las becas les habían cambiado la vida. Algunos ya tenían sus propios talleres, otros trabajaban en la ciudad, pero todos coincidían en algo. Usted nos enseñó a no rendirnos. Cada palabra de gratitud era para ella un hilo invisible que seguía uniendo su presente con el recuerdo de su padre. A veces, al cerrar la puerta de la escuela o de la tienda, pensaba que todo lo que había vivido, el dolor, la humillación, el perdón, había valido la pena solo por ver cómo ese legado seguía multiplicándose. Una tarde, al atardecer, Brooke y Dexter volvieron una vez más al cementerio. El sol caía despacio, pintando de naranja las piedras y los nombres. Dejaron flores frescas sobre la lápida que decía: Sterling Caldwell, Beloved Father, Love Makes Family. No hablaron mucho, no hacía falta. Ambos sabían que ese mensaje lo resumía todo. Brooke respiró hondo, sonrió y al mirar el horizonte sintió algo muy parecido a la paz completa. La historia que empezó con una mentira había terminado en verdad, y el amor que una vez fue puesto en duda se había convertido en la raíz de todo. Sterling no solo había dejado tiendas o cartas, sino un modo de vivir. Y mientras caminaban de regreso, el viento pareció susurrar: amar también es construir.